Abogada, mire, el juicio político a María Paula Romo fue pues el hecho más noticioso de las últimas horas, de los últimos días. Si bien usted no fue una de las ponentes del juicio, en todo caso sí fue muy crítica. Me pregunto si le resulta ya por lo menos satisfactorio el hecho de que se la haya destituido, o todavía le queda la sensación de que hay que impulsar el otro juicio sobre el caso de los hospitales. Bueno, primero decir, Jimmy, que la persistencia, no solamente de los interpelantes, sino de quienes denunciamos desde hace más de 8 meses el repugnante reparto de hospitales que se ha llevado en el sistema de salud pública, el intercambio a través de negociaciones de votos con los asambleístas, propiciado por la ex ministra de Gobierno, nos ha llevado a esta definitiva conclusión, que fue la censura y destitución de esta mala funcionaria. Luego de todo un blindaje, porque pasaron 11 meses para que llegue este asunto. Y también recuerde usted que el juicio por los hechos de octubre es el que recién logramos conocer, en el que hubo todo un balance y toda una evaluación, porque el juicio político por el tema de reparto de hospitales está ahí durmiendo en el sueño eterno, y por supuesto que esperamos que se despierte. Pero bien, después de toda esta insistencia, y como dice nuestro pueblo, a todo pavo le llega su Navidad, o permítanme ser cruda, a todo marrano le llega su San Martín. Pero lo que se hizo dentro de un proceso de valoración política es cumplir con la ley y llegar a la censura y destitución de una funcionaria que realmente ha tenido un comportamiento nefasto a lo largo de estos meses, que de seguridad ciudadana no supo nada, no hizo nada, y al contrario se dedicó a la politiquería con los resultados nefastos que todos conocemos. Ya, abogada, si no me equivoco, usted me corrige si estoy errado, usted está en el CAL, ¿verdad? Usted es miembro del CAL. Sí, así es. Ustedes recibieron, imagino ya, pues el pedido del otro juicio por el tema de los hospitales. ¿Despacharon ya ese juicio o en qué estado está ese nuevo juicio político? Mire, el juicio, ocurre que la ley orgánica de la función legislativa anterior adolecía de muchos vacíos. En ese sentido, se aprovecharon los conductores de esta Asamblea Nacional para alargar los tiempos de manera injustificada. Es por eso que un interpelante presentaba un juicio político y lo dejaban dormir en el sueño eterno. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, un juicio que se perdió solo por 5 votos y por todo un blindaje que hicieron al estilo de la señora Romo, pero que ahora ya los asambleístas entraron en conciencia y con 104 votos votaron a favor del pueblo y no de sus intereses. En ese sentido, el juicio está presentado con la nueva ley, que ya se aplican plazos. Ya el presidente tendría inmediatamente que, lo que pasa es que yo no sé si quieren llevarlo a la anterior ley, ya se establecen nuevos procesos, nuevos tiempos, nuevos plazos. Entonces se tiene que conocer inmediatamente en el CAL, calificar para que esto pueda, si cumple con los requisitos, ir a la Comisión de Fiscalización y continuar con el proceso correspondiente. Eso es lo normal, lo natural en un proceso de esta naturaleza, no lo que han hecho en complicidad y a través de un blindaje de dilatar los tiempos, dejar que pase, pensar que la gente se va a olvidar. No nos vamos a olvidar, Jimmy, porque lo que ha pasado, de que han repartido hospitales a costa de la vida de los ecuatorianos, es algo muy doloroso. Y también yo insisto muy respetuosamente a la señora fiscal, que así como ha llevado a la justicia a varios asambleístas inmiscuidos en esta trama corrupta, lo haga también con los peces gordos de este gobierno, porque esto no puede quedar en la impunidad. Asambleísta, para puntualizar, ¿y en qué estado está? ¿En dónde está? ¿En qué escritorio está? ¿En qué comisión está el otro juicio político al que usted hace referencia? Yo supongo que una vez que ya fue presentado, está en la unidad técnica legislativa, que ya hace rato tendría que haber hecho un informe. Y está listo, absolutamente listo para ser conocido dentro del Consejo de la Administración Legislativa que yo formo parte. De hecho, Jimmy, yo presenté hace unas semanas, varias semanas, en una asamblea que tuvimos, mejor dicho, en una sesión que tuvimos en el CAL, un cambio del orden del día para que se conozca el tema del reparto de hospitales. Me batearon, por supuesto, mi pedido. Los asambleístas del gobierno dijeron que estaban preparando el informe y no sé qué, cuando no es muy difícil calificar si cumple o no cumple con los requisitos, para que sea luego la Comisión de Fiscalización la que haga su trabajo. Así que esto está listo.
Ya depende del presidente Litardo en poner en conocimiento inmediatamente del CAL para que sea calificado y vaya con el trámite hacia la Comisión de Fiscalización. Ya, es decir, en este rato está en algún congelador por ahí. Vamos con Omar. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo tener esperanzas? Pues si, por ejemplo, 5 juicios políticos a Richard Martínez quedaron en la nada y él ya se está turqueando allá en Washington. Y ahí quedaron 5 juicios en la nada. ¿Qué esperanza podría haber que se prosiga con este juicio por el reparto de hospitales? Usted ha tocado un tema interesante. Estos malos funcionarios del gobierno que se palanquean cargos internacionales o esta política dinámica del gobierno de Moreno. Funcionarios señalados por temas de corrupción o cuestionados por la ciudadanía les dan estas becas internacionales inmerecidas. Estos juicios están también en el congelador aquí se han inventado procesos a su conveniencia por proteger a funcionarios de gobierno. No entienden que la naturaleza de un legislador es justamente el control político, es no casarse con nadie dentro de una Asamblea Nacional y fiscalizar los actos de poder, los actos de gobierno, ejercer control político a cualquier funcionario, sobre todo estos que administran nuestros recursos públicos, que han incumplido con sus funciones. Entonces usted señala bien, hay 5 procesos que no pueden quedar en el limbo, tienen que ser conocidos por el CAL, tienen que ser calificados. Mire usted que aquí han preferido incluso el último juicio al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, que también fue muy controvertido, que fue presentado en septiembre, a ese lo calificaron volando para seguir dejando en el congelador los juicios de Romo y los juicios de Martínez. Eso es lo que ha pasado en esta Asamblea Nacional y por supuesto que yo como legisladora quiero de que se conozcan todos los procesos que han sido presentados y de encontrarse las causas para una censura de destitución, que la Asamblea actúe con rigor. Abogada, como conocedora de las leyes y como asambleísta, estuve leyendo ayer una nota de Diario El Comercio en donde el presidente de la Asamblea, César Ritardo, decía que la inhabilitación de 2 años para desempeñar un cargo público no aplica para Mara Paula Romo. ¿Me podría explicar si eso es así o es un resbalón que pegó el titular del Parlamento? Una interpretación que hizo César Ritardo. A ver, esta interpretación se da justamente por los vacíos que adolecía la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, en esto que yo hablaba de los tiempos, un interpelante presentaba un proceso, pero ahí lo dejaban dormir porque no había tiempos. Había informe de la Comisión de Fiscalización, el presidente o presidente de la Asamblea se tomaba todo el tiempo del mundo porque no habían plazos para presentarlo en el orden del día del Pleno. Y lo propio en cuanto a la sanción a un ministro de Estado es su censura y su destitución, pero no decía la anterior ley taxativamente que se inhabilitaría por 2 años por esta censura y destitución, como sí lo dice expresamente nuestra nueva ley que ha sido aprobada y que ya entró en vigencia. Dicen que a la señora Romo efectivamente se la procesó, se la juzgó así a cuentagotas, a paso de tortuga, como hicieron con la ley anterior. Hay una normativa en la ley de servicio público, la ley orgánica de servicio público, en función de que los servidores públicos destituidos, pero claro está dentro de un proceso reglado de sumario administrativo, que sean destituidos, tendrían 2 años de inhabilitación. Pero yo les pregunto a todos, por simple objetividad, o sea, por un tema de sentido común, si el Parlamento Nacional con mayoría determinante censura y destituye a un ministro de gobierno, ¿es para que al día siguiente lo premien y lo palanqueen como una embajada o como un cargo internacional o para que ocupe un cargo en el sector público? Por supuesto que no. Pero es que, asambleísta, que no. La señora Romo tomó la destitución por parte de ustedes como una medalla y hubo también líderes de opinión en redes que decían que se fue por la puerta grande. Por eso es que yo le pregunto, o sea, hay personas que ya están diciendo para colocarla nuevamente en el sector público, pero hay esta duda sobre la inhabilitación. Mire, de una manera escalofriante, Omar, lo pudimos ver a lo largo de estos meses de proceso. La señora Romo ha contado con una serie de cheerleaders. Algunos dicen que son representantes de la opinión pública, cuando la opinión de nuestro pueblo mayoritariamente era para que se vaya a su casa, y otros para que se vaya a la cárcel. De hecho, así de duro.
troll centers. Yo he tenido unos ataques incesantes, hemos revisado con nuestro equipo, son puros trolls, pura gente inexistente la que la defiende a la señora. Pero aquí lo más grave del tema es que algunos, poquísimos, por cierto, periodistas y medios han intentado vender el cuento o el relato que la señora era intocable, que era la heroína de octubre, cuando el país se incendió por culpa de esta gente, por su torpeza de haber eliminado los subsidios a los combustibles sin focalización, sin medidas compensatorias, sin compensar con los sectores más afectados. Incendiaron el país y los violentos tienen que irse a la cárcel. Así lo hemos dicho, no avalamos la violencia bajo ninguna circunstancia. Pero el país no se pacificó por Romo o por Moreno, se pacificó pese a ellos, que después se arrodillaron justamente los que llaman violentos. Así que aquí han querido vender un relato de que la señora es intocable, que es lo mejor de la democracia. Por favor, la señora ha bailado muy bien al ritmo de Correa y al ritmo de Moreno según sus conveniencias, sin ninguna convicción. Y ha actuado en un cargo en función de intereses particulares, repartiendo hospitales, descuidando la seguridad ciudadana. Entonces, el Parlamento Nacional, si bien los hechos de octubre eran parte de las causales, también fundamentalmente ha hecho un inventario de esa serie de falsedades, arbitrariedades, injusticias, de cuando el poder se le sube a la cabeza a un funcionario, y ha actuado con rigor. Son 104 legisladores y ahora el pedido es, y insisto, respetuosamente a la fiscal, que todos los juicios a Ocle, a Granda, también a Romo por el tema de reparto de hospitales no se queden en el congelador como se quedaron en la Asamblea por mucho tiempo, sino que realmente se investigue y se procese a los reales causantes de toda esta debacle que ha vivido el Ecuador. Es decir, ¿usted opina que ya a estas alturas del partido y con tantas interpretaciones legales que se dan a propósito del cambio de la ley, ya la vía debería ser la Fiscalía y ya no el Congreso, la Asamblea? No, tenemos que continuar, Jimmy. Hay un proceso que está presentado. Y dentro de nuestra calidad de juzgadores políticos no podemos congelar estos procesos, hay que seguir adelante. Además también que por supuesto hay que darle viabilidad a una serie de normativa que está en suspenso, como son, y que usted sabe que mañana tendremos un pleno para tratar la ley de extinción de dominio, reformas al COIP y una serie de herramientas, por ejemplo el tema del seguro social, que es un tema también que es una bomba de tiempo. Hay unas reformas importantes que hemos planteado para cambiar la gobernanza del seguro social y que no sea siempre el presidente puesto a dedo, delegado del presidente de la República, el que tome todas las decisiones de los fondos de nuestros pensionistas, para darle un mayor equilibrio. Hay una serie de distorsiones en el sistema que hay que tener la voluntad política de cambiar. El país necesita cambiar, Jimmy, creo que hemos llegado ya al límite de nuestras fuerzas, el país ha perdido la fe en sus instituciones, no hay trabajo, una delincuencia feroz, el tema de los hospitales ha sido muy grave, el país necesita cambiar y para eso necesitamos rigor, necesitamos a las mejores personas al frente. ¿Y cómo se administraría, por ejemplo, el seguro social desde la visión de su propuesta, sin pasar por la última palabra, por llamarla de alguna manera, pues del presidente del IES? Mire, le digo la verdad, la reforma tal cual la están pasando es parche si no se hacen los cambios estructurales en el Seguro Social. Aquí no es posible que en el BIES, que es el Banco de los Afiliados, en el cual está integrado por el delegado del presidente y por el ministro de Finanzas, imagínese usted, el ratón cuidando el queso, sean los que decidan a dónde va el destino de esas inversiones. Y es por eso que hay más de 8.000 millones de dólares que han sido invertidos en papeles del Estado, en función de las urgencias fiscales de un régimen. No es posible que se haya invertido en una serie de fideicomisos en el gobierno anterior que están señalados por Contraloría por hechos de corrupción. Aquí los recursos del Seguro Social, que sí hay que cambiar la gobernanza, pero tienen que tener criterios técnicos a la hora de ser invertidos, más créditos hipotecarios para dinamizar el sector inmobiliario, el sector de la construcción, inversiones rentables y lejos de la corrupción. Hay que hacer una gran reestructuración. El gobierno tiene que pagar las deudas que mantiene. Entiendo, y esto sí tengo que reconocerlo, porque vi al nuevo ministro de Finanzas firmando unos convenios de pago que supuestamente proporcionalmente iban a ir entregando el dinero, pero el dinero no puede ser entregado a cuentagotas, tiene que ser entregado tal y como es, con las asignaciones correspondientes anuales. Cuidado esta institución que es tan importante para los ecuatorianos, para que significa el ahorro nacional, entre en un colapso por este manejo nefasto que ha tenido durante años.
tenemos que hacer reformas estructurales y sobre todo no puede estar el poder concentrado, el dinero de los afiliados no puede estar manejado por el gobierno. Ese criterio simplemente hay que eliminarlo. Usted sabe, Jimmy, que hemos presentado una consulta popular que está en análisis y demás, pero que elimina de un tajón esta circunstancia de que los gobiernos le metan la mano a los recursos del Seguro Social. Asambleísta, con respecto al tema justamente de la consulta popular planteada por el exalcalde Jaime Nebot, ¿están ya recolectando firmas o en qué etapa está de la consulta popular? Bueno, entiendo que en análisis en la Corte Constitucional y luego entraría el proceso, si de ser aprobadas las preguntas, observadas, no lo sé, al proceso de recolección de firmas. Las preguntas han sido y serán socializadas con la ciudadanía en función de temas realmente importantes para el desarrollo del país y que deben plantearse ahora, porque todos los candidatos que pulularán pidiendo el voto tienen también que preocuparse por el tema de la agricultura en el Ecuador, que ha sido un sector sumamente abandonado y que creo que la pandemia nos ha demostrado lo importante que es garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, o mejor aún, ampliar nuestros mercados, diversificar nuestra producción, exportar mayores productos, bajar los impuestos, los aranceles, mejorar nuestra productividad, el tema de la tecnología, que creo que es un derecho que está reconocido para todos, no para quien pueda pagarlo, para los más pobres del país. Son temas importantes, el tema del seguro social, como lo mencionaba, la asignación de las rentas de manera automática a los gobiernos autónomos descentralizados. No lo que ha pasado ahora, que simplemente no te quieren pagar y el ministro sigue en funciones muy empachado. Ministro que no transfiera los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados en los tiempos correspondientes, ipso iure es cesado. Se va para su casa porque no sabe administrar, porque no tiene prioridades. Si un municipio no tiene dinero para poder trabajar, ¿cómo va a servir a sus ciudadanos? La obra, los servicios, hoy en un momento de pandemia. Entonces son temas importantes que por supuesto con el pasar del tiempo y pues ameritaríamos pues mayor tiempo para la reflexión y el análisis, los ciudadanos deberán empaparse de estos temas tan importantes. Muy bien, gracias a la asambleísta Cristina Reyes por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Buen día, asambleísta. Gracias a ustedes, un abrazo.